en realidad creo que son de esos mensajes que como que uno dice, pastor, ¿cómo vas? Sí, son de esos mensajes que golpean. Pues si usted es sensible, al menos a mí me golpeó bastante. Bueno, toda la palabra me golpea. Hay mensajes en que uno los zarandea al Señor más que a otros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay muchos que escuchan un mensaje así, son zarandeados en la silla, a veces hasta lloran en la silla y al día siguiente uno los ve exactamente iguales. Corazones duros. Yo espero que el Señor parta esas piedras y seamos sensibles a su voz. Amén. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea la gloria. Y la iglesia dice, amén. Versículo 16 al 19. Dice así la palabra del Señor. Espero que usted lea con suma atención lo que el Señor dice, no lo que el pastor dice. Escuchen. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre sus hermanos. Señor y Dios, gracias hoy una vez más por tu palabra. Gracias porque una vez más te place reunirnos para que así, unidos, tú vengas y hables a nuestras vidas. Señor, por favor, Señor, que esta palabra, que este mensaje, Señor, nos sacuda y nos lleve a examinarnos, no para seguir iguales, sino para que haya verdaderamente en nuestro corazón una sensibilidad tal que podamos tener un amor insaciable hacia ti y un aborrecimiento extremo por el pecado. Llévanos de la mano en esta porción de la Escritura para poder reflexionar, para examinarnos y para buscar corregir aquello que esté defectuoso en nuestro caminar cristiano. En tus manos nos encomendamos, esperando que tú obres en nuestras vidas de tal manera que seamos llevados a una obediencia y a una búsqueda de la santidad para poder agradarte a ti. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para esta noche lleva como título, creo que es lo más apropiado, y el pasaje no habla de otra cosa: lo que Dios detesta. Lo que Dios detesta. Este pasaje es impresionante porque hasta los niños aprenden de él. Hasta los niños aprenden de este pasaje. ¿Sabe por qué le digo que hasta los niños? Porque tristemente hemos podido apreciar en el internet, como decía hace unos días atrás, cuántos hombres y pastores sin temor ni reverencia al Señor están usando los niños en las redes para enorgullecerlos, para levantarlos, para subirles el ego. Pero cuando uno los mira, usted no ve todo ese montón de niños predicadores en internet. A mí me da un dolor verlos. La gente se alegra y vibra y gloria. A mí me da dolor verlos. ¿Sabe por qué? Porque esos niños, como decía días atrás,
bien instruidos en la Escritura, son una herramienta gloriosa en las manos de Dios. Pero con el emocionalismo con que los tienen subidos en los altares, lo único que hacen es llenarlos de orgullo y de soberbia. ¿Usted por qué cree que nosotros no tenemos los niños aquí cantando en la alabanza? Porque primero la Escritura no permite en ningún lado, en los requisitos bíblicos, que un niño pueda ser servidor como tal en la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué no los promocionamos, aunque tienen talentos, justamente para evitarles el orgullo que Satanás trae a sus vidas? Ese orgullo, esa soberbia. ¿Y por qué yo digo que hasta los niños aprenden de este mensaje? Porque justamente es allí donde comienza el pasaje. Es ahí donde comienza el texto. Pero antes de que vayamos al texto, yo quisiera que usted se hiciera algunas preguntas en esta hora, importantes, necesarias para este pasaje. Yo le garantizo algo. Primero se lo voy a garantizar, lo voy a asegurar. Todos los que estamos aquí hasta esta hora hoy hemos pecado, sin excepción. Todos hemos pecado, todos en contra de Dios. Pero la pregunta esencial es esta: ¿tus pecados te molestan? ¿Tus pecados te preocupan? ¿Los aborreces de verdad? ¿Los aborreces? ¿O de pronto te has acostumbrado tanto a ellos que ya los estás aceptando? ¿Usted se encuentra defendiendo su pecado como algo normal? Pastor, es que todo el mundo peca, pastor. Como algo válido. En vez de estar sintiendo asco por esos pecados que tú cometes a diario delante de tu Dios, que te salvó por medio de su Hijo, descargando todo el peso de la ira sobre él. ¿De verdad estás teniendo asco, hastío, aborrecimiento por ese pecado que has cometido en contra de Dios? ¿Cuántas veces usted piensa en su pecado y lo ve de esa manera? ¿Cuántas veces? Usted a diario, en la tarde, en la noche, cuando termina el día, usted se sienta a examinarse y decir: Señor, la verdad hoy pequé, hice esto, no hice esto, Señor esto, y aborrece eso que usted hizo. Usted se examina de esa manera cada noche. Si usted lo hiciera, crecería tanto en el Señor. Pero creo que a veces el tiempo a usted ni le da. Está tan ocupado que usted no se preocupa de cosas como estas. Está tan ocupado pensando en cosas que le roban el poderse examinar delante del Señor, que no se preocupa de cosas como esta. Y debe pensar en esto, debe meditar en estas cosas. Al menos en este instante, examine esto que yo le acabo de preguntar por un momento, porque es importante. Es sumamente importante. Piense en lo que tiene que ver con sus pecados. Escuche, estas son preguntas importantes, y especialmente si usted y yo somos hijos de Dios. Son importantes. Especialmente si usted y yo somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la tendencia de que poco a poco, a medida que vamos avanzando en nuestro caminar cristiano, vamos perdiendo el impacto de lo que realmente es el pecado, de cuán malo es el pecado delante de Dios, nuestro pecado delante de Dios. Al principio de nuestra vida cristiana, no sé usted, al principio de nuestra vida cristiana, recién llegamos al Señor, empezamos a caminar, estamos ahí gozosos, vemos la gracia de Dios, hemos sabido cómo Dios nos ha perdonado, y usted medio falla y medio peca, y usted se duele, usted se siente herido como si se hubiera atravesado con un puñal el corazón, y se duele, pero van pasando los años y usted peca como si nada y ya no le duele.
¿Sabe qué está pasando allí? Usted está viendo su pecado como si no fuera algo malo, como si Dios no lo aborreciera. Usted está perdiendo el temor y la reverencia a Dios. Usted está alejándose de Dios de una manera impresionante. Está distante de Dios, pero en la iglesia. Y lo peor de todo es que cuando el Señor se lo muestra en diversos mensajes, usted dice sí, pero sigue igual. Y el seguir igual y no corregirlo, ¿sabe qué significa? Que usted está en riesgo porque probablemente no es salvo. Y si muriera, usted no puede decir que la misericordia de Dios lo va a alcanzar, porque si muriera sin arrepentirse va a ir a un lugar que dice la Escritura que es la muerte segunda. Por eso es importante reflexionar en esto. Porque usted y yo necesitamos recordar siempre que el pecado nuestro es una blasfemia en contra de Dios. Al pasar el tiempo ya nosotros no vemos el pecado como si fuera algo ofensivo en contra de Dios. Y entonces usted se levanta en contra de su esposo, de su esposa, usted maltrata a sus hijos, a usted no le importan muchas cosas, a usted no le importa el bueno o el mal testimonio que da. Ya usted no ve su pecado como si fuera algo ofensivo al Señor. Hay muchos que han perdido el impacto de la grandeza y la maldad de su pecado delante de Dios. Y siguen como si nada. Pero escuche, nunca jamás deberíamos olvidar que Dios aborrece el pecado, nuestro pecado, pero que Dios al mismo tiempo aborrece al pecador. Pero lo ama y dio la vida de su Hijo en la cruz del Calvario para que abandonemos el pecado. El versículo 16 está diciendo 6 cosas aborrece el Señor, no las acolita. Hoy en día en este mundo, cuando se habla de Dios en muchas iglesias, hablan de un Dios que no aborrece, que es puro amor. Hablan de un Dios que no aborrece nada ni a nadie, pero eso es mentira. Es la mentira que el diablo ha introducido dentro de las iglesias en este tiempo actual. Escuche, Él no es así. Dios aborrece con todas las fibras de su ser el pecado. Él no acepta excusas por ninguno de nuestros pecados. El pecado es injustificable ante sus ojos. No hay ningún momento en que Dios vea a una persona pecando y que diga, tranquilo, está bien, eso no es tan malo, sigue ahí. No vamos a ver a Dios haciendo tal cosa. Al contrario, vamos a ver a Dios aborreciendo ese pecado abominable que nosotros estamos haciendo. Dios no es así, nosotros sí. Nosotros sí somos así. Nosotros buscamos justificar lo que hacemos, nuestros pecados. Y a veces pensamos, es que fulano peca más que yo. Es que lo que fulano hace es distinto. Es que yo hago esto, pero fulano hace aquello. No, en el pecado delante de Dios, a Dios no le importa si aquel pecó más que yo. A Él le está importando mi vida, mi pecado, mi comportamiento, mi relación con Él. Mi relación con el pecado. Es algo que Dios ve. Pero nosotros pensamos, bueno, yo no soy tan malo como fulano. No, es que fulano hace, yo no hago eso. Pero escuche, cada pecado tuyo y mío es una abominación delante de Dios. Y Dios aborrece el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Ahora, si Dios es santo y Dios aborrece el pecado, y Él en su palabra nos dice, sed santos porque yo soy santo, ¿cuál debería ser la actitud suya y mía como cristianos? ¿Cuál debería ser tu actitud frente a tu propio pecado? ¿Cuál debería ser la actitud
la misma del Señor, aborrecer nuestro pecado con todas las fibras de nuestro corazón. Pero para ello hay que estarse evaluando. Hay que estarse examinando para mirar cómo yo estoy viviendo delante del Señor. Usted y yo debemos aborrecer el pecado. Bueno, muchas veces usted y yo aborrecemos el pecado de los demás. Porque seamos sinceros, somos expertos para decir, ay, miran a fulano, pero mire sultano lo que hace, pero mire a fulana lo que está haciendo, pero mire, claro, y usted aborrece el pecado de su hermano, usted aborrece el pecado de su familia, usted aborrece el pecado que hay en el mundo. Eso es fácil, aborrecer el pecado de los demás. Es fácil, pero ¿cuánto te sientas a examinar tu propio pecado y a aborrecer el propio pecado que estás cometiendo delante de Dios? Examinar nuestro propio pecado delante del Señor no es tan bueno, pero miramos a los demás. Aquí en Proverbios capítulo 6, Salomón nos da una lista de algunos pecados que específicos Dios aborrece. Hay una lista. Versículo 16 comienza diciendo, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y no podemos perder el énfasis que hay aquí. Escuche, hay 2 palabras, hay 2 verbos aquí en los cuales usted y yo no debemos perder el énfasis. Los que tenemos que mirar con mucha atención. 2 palabras, aborrece y abomina. Total. Son 2 términos fuertes que Dios mismo expone aquí. No es fácil, no es difícil ver cuál es la actitud de Dios frente al pecado a la luz de lo que vemos aquí. Él no quiere tener nada que ver con el pecado. Está totalmente en contra de tu pecado y el mío. Por completo, no le agrada, no le gusta. Y dice que lo aborrece y lo abomina. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Una abominación es algo que causa odio o disgusto, pero según la Biblia, una abominación es algo que Dios aborrece o detesta. ¿Por qué? Porque es ofensivo a su carácter santo. Ofende su carácter santo. Ahora, escuche, los pecados que vemos en la lista no son los únicos pecados que Dios aborrece. No son los únicos. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él aborrece el pecado, obviamente. Pero parece que esta lista que usted y yo tenemos aquí en Proverbios son un listado específico de cosas específicas que Dios aborrece de manera específica y profunda. Esta lista que vemos aquí, estas 7 cosas, Dios las aborrece. Así que usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, podemos utilizar esta lista para que recordemos cuánto Dios aborrece el pecado. Para que usted y yo entonces nos examinemos, que veamos esta lista y nos aseguremos de estar luchando en contra de estas 7 cosas con arduo esfuerzo y no que las estemos viviendo y que aparte de eso las estemos pasando por alto. Así es. Porque son abominables delante de Dios. Y si son abominables para Él, tienen que serlo para usted y para mí. Vemos entonces esta lista, y esta lista es para que usted y yo nos examinemos y evaluemos cómo estamos nosotros a la luz de esta lista. Y me llama mucho la atención porque el Señor es sabio en gran manera. Y cuando usted mira esta lista y estas 7 cosas, usted ve que una empuja a la otra. Ese es el orden. La una empuja a la otra. Y el problema surge justo con la primera. Con la primera. Porque de esas 7 cosas hay una primera. Y es esa primera el centro de las 6 siguientes.
Y creo que es aquí donde usted y yo tenemos que hacer el mayor énfasis. Porque es aquí donde usted y yo caemos más fácil. Porque es aquí donde usted y yo menos nos examinamos. Solo lo leemos y lo pasamos por alto. ¿Cómo comienza diciendo él? ¿Qué es la primera de esas 7 cosas que él menciona? Los ojos altivos. Dice, esta palabra altivo es definida por el diccionario como orgullo. Orgullo. Y esa palabra se utiliza siempre en la Biblia en un sentido de arrogancia. El arrogante. ¿Qué es lo que dice el Señor? Al altivo, al orgulloso, ¿Dios qué? ¿Y usted sabe qué significa? No lo determina. Es como usted estar aquí parado y mirando hacia allá, hasta la cafetería, si pudiera verlo en línea recta y viera a la persona allá y usted dice, ve, hay alguien allá, ¿quién será? O sea, no lo determina, no lo alcanza a vislumbrar, no le presta atención. A ese de ojos altivos, a ese orgulloso, a ese arrogante y a ese altanero, a ese justamente es al que Dios no tiene en cuenta. Dice que Él aborrece al orgulloso y al altivo. Oiga, esto se presenta tanto en los hogares, en los esposos, con los hijos. Claro, el esposo no puede llegar a hacer algo con la esposa porque la esposa inmediatamente se convierte. Es como los X-Men. Sacan garfios, se hinchan las orejas y se paran como, ¡wow! ¿Y por qué me dice eso a mí? ¿Y quién es usted? Y lo mismo el esposo. Y lo mismo los hijos. Eso se ve. No dejamos que nadie pase por encima de nosotros. Siempre el orgullo está por encima. Siempre queremos estar por encima de los demás. Siempre queremos poner nuestra autoridad por encima de los demás. Siempre queremos que los demás nos vean a nosotros. Por eso decía al inicio que hasta los niños aprenden, porque los niños deben entender que por bien que les vaya en el estudio, por bien que hagan una cosa, por bien que surjan en aquella, es la gracia de Dios. Y hay que enseñarle a los niños a no ensoberbecerse y enorgullecerse por algo que no es de ellos, sino que es algo que Dios les da. Pero esto es algo tremendamente delicado. Porque el arrogante, ese siempre se pone por encima de los demás y se establece entonces un contraste con el humilde. ¿Y sabe cuál es el más orgulloso? A ese que usted se siente y le dice, hermano, ¿sabe que usted es una persona demasiado orgullosa? Yo no soy orgulloso, pastor. Tranquilo, ya lo declaró confiadamente. Ese es un soberbio en potencia. Cuando usted sienta a alguien y usted le dice, hermano, ¿sabe qué? Lamentablemente tengo que decirle, tiene que cuidarse, ore, porque usted es una persona orgullosa. Y ese dice, a mí no me parece que yo sea orgulloso, tranquilo. Ahí está manifestando la potencia de su soberbia. Yo lo digo por experiencia propia, tranquilo. Yo ya experimenté eso también. Y tengo que estarlo experimentando y dándome golpes contra la pared con el Señor por ese pecado. Porque es algo que viene a atacarnos mucho a nosotros, los cristianos. No soportamos que nadie nos mire mal, no soportamos que nadie nos hable mal, no soportamos. ¿Y sabe qué nos está diciendo el Señor? Yo aborrezco al altanero, al altivo, a ese de ojos altivos, a ese orgulloso. Yo lo aborrezco. Es lo que está diciendo el Señor. Usted llega a una persona y le dice, hermano, hermana, la verdad es que usted con esto está mostrando que es una persona muy inmadura y inmediatamente se eleva del piso, tranquilo, un soberbio y un altanero. Y aparte de eso, inmaduro.
¿Se da cuenta? Es un contraste con el altivo. Los ojos altivos son descritos aquí en Proverbios en el capítulo 21 y el versículo 4 como pecado y orgullo de corazón. Tener ojos altivos es tener un comportamiento arrogante, es una actitud general del corazón. Del corazón. A veces usted ni siquiera sabe que lo es. Bueno, no lo quiere reconocer. Porque a veces usted, como decíamos, ver el pecado del otro es fácil. Y en muchas ocasiones usted mira el pecado del otro y cuando usted habla hacia otro, se refiere hacia otro en sus palabras, se siente como si usted odiara a la otra persona. Porque usted se está creyendo mejor que ese otro porque está haciendo algo indebido, pero usted está haciendo algo peor y no se ha dado cuenta. Y eso es terrible. Cuando usted tiene ese problema y esa actitud está en el corazón, esa persona altanera es como Satanás. Igual. Se pone por encima de los demás y llega a un punto donde va, sin decirlo con la boca, a pretender estar por encima de Dios. ¿Se acuerda lo que dice la Escritura acerca de Satanás? Yo iré, yo subiré, yo estaré, yo me sentaré, yo seré, yo. Así, todo el que es arrogante, todo el que es altivo, todo el que es altanero, es ese igualito a Satanás, es un hijo de él, no es un hijo de Dios. Y hay que trabajar en eso. Créalo, hay que trabajar en eso. Porque una persona que está practicando esto, y aunque se le dice, y aunque se le muestra, y aunque se le habla, y no lo reconoce y continúa en la misma condición, el dictamen de la Escritura es, no eres salvo. No eres salvo. Así prediques, así pastorees, así hagas aseo, así cantes, así grites, así patalees. No eres salvo. Lo dice la Escritura. Lo peor de todo es que algunos son así y ni se dan por enterados. Su soberbia es tanta que ni siquiera se enteran que son orgullosos. Es así. Escuche, cuando somos altivos nos convertimos en el centro de, queremos ser el centro de atracción y que todo gire alrededor nuestro. Lo que digamos y como lo digamos, la palabra mía es la única que vale. Como yo diga, es que yo mando aquí, yo aquí se hace lo que yo diga. Oh, bien. ¿En serio? Sí. ¿Y eres cristiano? Sí. ¿Hijo de Dios? Sí. ¿Y vas para el cielo? Sí. Ah, mentiroso. Hay poco o ninguna preocupación por lo que piensen los demás para el altivo. Así es. No hay ninguna consideración ni siquiera por los demás. Así es el orgulloso. Así es que comienza el estado pecaminoso. Así comienza todo pecado, con el orgullo. Mire, si usted mira al Señor Jesucristo en su igualdad con Dios el Padre y con el Espíritu Santo, Él vino a esta tierra y estuvo en medio de nosotros. Y Él se encontró con personas así, cuya vida era un caos. Él los miró. Ahora, ¿qué es lo que necesita el altivo y el altanero? Recibir las mismas palabras de Jesús. ¿Cuáles? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que necesita el orgulloso, el altanero, el altivo. Venir al Señor así, como dice Mateo 11, 28 y 29. Y lo más tremendo es lo que dice Isaías en Isaías 66:2. Encontramos estas palabras del Señor mismo. Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré. ¿A quién? Al orgulloso y al altanero. A aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esto es tremendo lo que el Señor dice. Mientras que el orgulloso no actúa así.
no es ni humilde, ni tiembla ante la palabra del Señor. El orgulloso siempre aleja a las personas. El orgulloso siempre aleja a las personas, mientras que la humildad atrae a las personas. Usted mira al Señor Jesucristo, lo seguían como 2 o 3 apenas porque era tan orgulloso, ¿cierto? Jesús era tan orgulloso que la gente no lo seguía, o sea, se alejaba de él. Multitudes seguían al Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de quién era Él, la humildad lo caracterizaba. Y hoy hay un montón de gente que porque son pastores, son predicadores, Dios los usa, el mensaje es bueno, la gente se salva, el Señor hace las obras, el Señor se manifiesta y estos se creen que son Dios y el orgullo por encima. El reverendo, el apóstol, el doctor. ¿Cuál doctor, hermanos? Un pastor y se acabó. Ya. Doctor fulano de tal, reverendo fulano de tal. O sea, yo y Cristo. Eso significa, yo y Cristo, el verdadero siervo de Jesucristo, deja títulos abajo, deja los títulos en el suelo. Y Cristo, y solo Cristo es la esencia, porque Él es y Él es el que hace. Un montón de gente orgullosa y altiva en los altares, creyéndose ser algo. Escuchen, la iglesia no hay sino uno que es algo y se llama Cristo. No hay más. Puede ser el mejor cantante, el mejor músico, el mejor predicador, puede ser el mejor en lo que quiera. Cristo es mejor. Y todo lo que tiene es del Señor, no lo tiene de sí mismo. Dios se lo ha dado, hermano. El orgulloso siempre aleja a las personas. Ahora, esa persona que es orgullosa, que es altiva, esa persona altanera, cae en la otra situación que vemos aquí. La lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Ahora, mentir consiste en hacer declaraciones falsas. A veces usted dice, gloria a Dios, pastor, ahí vamos bien. Yo ya no soy mentiroso. Voy bien, pastor. Hasta ahí ya vamos mejorando. Pues yo te digo que si eres orgulloso, ya eres un mentiroso, porque tu vida cristiana no es genuina y ya con eso estás teniendo un estilo de vida mentiroso. Ya ahí está la mentira a flor de piel. Porque dices que eres cristiano, porque dices que eres salvo, porque dices que eres hijo de Dios, pero te comportas como el diablo. Pastor, ¿está dura la situación hoy? Sí. Bastante dura. Y espero que sea lo más dura posible y que le parta el corazón en 1000 pedazos y usted venga a Cristo en arrepentimiento y fe para que Él lo renueve. Porque si usted hoy sale de aquí con la misma soberbia, con el mismo orgullo y siendo el mismo, a usted no le va a beneficiar. No, yo no me voy a sentir defraudado. El que se va a sentir mal un día en la eternidad va a ser usted si no se arrepiente. No es mi problema. Yo me voy a sentir triste al verlo mañana si lo veo en la misma actitud. Pero el problema va a ser suyo delante de Dios si no cambia esa actitud y no viene a Cristo de arrepentimiento y fe. Ahora, es hacer declaraciones falsas intencionalmente. Tenga cuidado cuando usted dice cosas a la mitad. Cuando usted da información a la mitad, es un mentiroso. Tenga ojo con eso, tenga cuidado con eso. Cuando usted dice algo a medias, una verdad a medias, es un mentiroso, porque igual es mentira. Hay que tener cuidado con eso. Amor, ¿por qué no has llegado? ¿Dónde estás? Amor, es que tuve que trabajar un poquito hasta más tarde. Apenas estoy saliendo del trabajo y todavía está allá. Ni siquiera ha movido un pie fuera del empleo. No es verdad. ¿Usted no ha visto? Hermano, Dios le bendiga. Estaba pensando en llamarlo y eso no pasó ni por la cabeza. Mentiroso.
Ojo, no parece charro, pero eso es mentira. Tenga cuidado, eso es mentira. Pastor, mañana nos vemos en el culto de oración, mañana voy por la mañana y brilla por su ausencia. Eso es mentiroso. Pastor, mañana nos vemos en el culto y no llega. Eso es mentiroso. Pastor, mañana voy a ir a hacer una visitica a su casa. Hágale tranquilo, me avisa. No avisó ni llegó. Es un mentiroso. Información a medias. Es un mentiroso. Eso no fue lo que hizo Satanás con Eva en el jardín del Edén. Eso fue lo que hizo Satanás, la serpiente, con Eva. Le mezcló verdades con mentiras. Y hay muchos en la iglesia cristiana hoy. Verdades con mentiras entrelazadas. Mentiroso, punto. Ya, eso es todo. Como quieren tener un bien, dicen algo para obtener el bien, pero no es toda la verdad, sino parte de la verdad. Eres mentiroso, punto. Dios te ve como un mentiroso porque estás haciendo una declaración falsa intencionalmente. Esto demuestra una falta de compromiso con Dios, una falta de temor, una falta de reverencia. Eso significa que no estás consciente de la realidad de que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce. ¿Qué dice la Escritura? El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Está en Proverbios 13:5 también. Y en 14:5 de Proverbios dice, la mentira, escuche, ¿qué es la mentira? Hermano, póngale cuidado a esto. La mentira es la marca de aquel que es infiel. ¿Qué dice la Escritura? Que el testigo verdadero jamás engaña y el testigo falso propaga mentiras. Es un infiel. Los mentirosos, escuche, aman la conversación impura y el malvado hace caso a los labios impíos y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. ¿Te acuerdas todo lo que le he dicho? Hermano, le voy a contar algo del hermano fulano para que oremos. Tranquilo. ¿Usted no ha visto esos que nosotros en la iglesia no le prohibimos a nadie que vaya donde los hermanos a visitarlos? Al contrario. Pero tenga mucho cuidado cuando usted va a la casa de un hermano o una hermana a visitarlo y a alguno de los dos se le ocurre empezar a decir, oíste, ¿y qué pensás vos del pastor cuando? Pare ahí, cierre la boca y pídale perdón a Dios y no siga. ¿Sabe por qué? Porque eso que usted le va a decir al hermano, más bien viene y se lo dice al pastor, para que no esté en pecado delante del Señor. Pero muchos van a las casas, se reúnen y hablan de fulano, de sultano, de mengano, de perengano. No, aquí decimos todo, pero no reconocemos nada a nadie. Chismosos, mentirosos, habladores. Eso es pecado delante del Señor, hermano. Todo mentiroso debe tener cuidado porque, escuche, recibirá como herencia el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es delicado, hermano. Escuche, como seguidores de Jesucristo, estamos llamados a despojarnos de la vieja naturaleza que nosotros teníamos, esa vieja naturaleza que estaba llena de vicios y que incluye, ¿qué? La mentira. Yo me acuerdo que cuando yo no conocía del Señor, le voy a ser sincero, era más mentiroso que el diablo. Yo me iba con los amigos, hacíamos tremendas cosas y, oíste, ¿y vos qué vas a decir en su casa? Yo no sé. ¿Qué te van a...? Cuando llegue, miro y claro, yo llegaba, ¿qué pasó? Vea, tan. ¿Y sabe qué? Terminaba de hablar creyendo que era verdad lo que había dicho. Yo mismo. No, y no es de chiste, o sea, es una realidad. Le digo, un concurso de mentirosos, ahí estaba, en primera fila. En primera fila. Para mentiroso no había otro. Vuelvo y le repito, no tenía que pensarlo siquiera. Muchos son en el camino. Uy, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y hasta dicen esto. Dios mío, ayúdame, ¿que yo qué voy a decir?
Hay muchos que hacen eso, lamentablemente no conocen del Señor. Hay cristianos que también dicen eso. Ay, Dios mío, ayúdame, ¿yo qué voy a decir? ¡La verdad! Y el Espíritu Santo, ¡la verdad! Y él adentro, no puedo. ¡La verdad! No puedo. Y el Espíritu Santo allá, ¡la verdad! No puedo. ¡La verdad! Y llega, ¿qué pasó? La mentira. Qué dolor, hermano. Qué dolor tan grande. Creo que esta tercera es muy habitual para el mundo. Las manos derramadoras de sangre inocente, eso sí que lo hemos visto. Dios aborrece a todos aquellos que son homicidas. Pastor, bueno, gracias al Señor, aquí nos libramos. ¿Sabía usted que hay mucha gente dentro de la iglesia cristiana que aprueba el aborto? Ellos califican en estas manos derramadoras de sangre. El solo hecho de aprobarlo ya son de este tipo. Es más, conozco gente de iglesias cristianas que han abortado porque no querían un bebé. Y abortan y siguen como si nada y gloria a Dios. Eso da horror, hermano. Usted y yo como cristianos debemos ser sensibles. Estamos llamados verdaderamente a sentir dolor porque estos niños ya están vivos. Ya es un bebé que tiene vida y hay muchos que aprueban el aborto y usted y yo no podemos caer allí, hermano. Eso es horrible. La Biblia dice, no matarás. No matarás. Luego viene el corazón que maquina pensamientos inicuos. Hermano, esto sí que es un pan diario de muchos en la iglesia. Porque con sus pensamientos están dejando, escuche, Santiago es claro y él dice que no podemos impedir que vengan las tentaciones están ahí. ¿Cuál es el problema con las tentaciones? Cuando empezamos a darle pie y empezamos a maquinar en nuestra mente, porque al final vamos a llevar a la práctica eso que estamos maquinando y que estamos pensando. Es lo que dice. Escuche. La maldad se define como algo que es normalmente incorrecto y con una intención deliberada de lastimar a una persona. Eso es la maldad. Y esto abarca el pensar mal o tratar mal a cualquier tipo de persona. O buscar incluso en medio de mis pensamientos cómo beneficiarme yo y hacer que el otro le vaya mal. Ya ahí están las cosas malas. Escuche, cualquier pecado es un plan perverso, pero el corazón de un hombre malvado constantemente planea traer a otros, ¿para qué? Para que ellos estén bien y el otro no le vaya tan bien, sea física o espiritualmente. El corazón crea planes malignos debido a ¿qué? A la astucia y a las tentaciones que el diablo trae. ¿Qué dice la Escritura? Aquellos los cuales maquinan males en el corazón cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como serpientes, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Señor, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Salmista 140, del 2 al 4. ¿Y qué es lo que dice el Señor del corazón? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, dice la Escritura. Y luego, ¿y qué fue lo que dijo Jeremías? Engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Este es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Nosotros no fuimos. Solo el Señor. Nada más. Así que todas las intenciones y todas las reflexiones del corazón del hombre son malas por naturaleza. ¿Cuándo? Cuando no tienen una verdadera relación con su Creador. Porque la Escritura dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia.
De todo pecado. Pero luego vienen los pies presurosos para correr al mar. Oiga, para correr al mal. ¿Sabía usted que el corazón es el que determina por dónde van a correr los pies? Los pensamientos, esas cosas que vienen, o buenas o malas, son los que determinan por dónde vas a caminar. ¿Cuál es el paso que vas a dar? ¿A dónde es que vas a ir? ¿Por qué camino vas a recorrer? ¿Por un camino de bien o por un camino de mal? Es lo que le está diciendo aquí. Aquellos cuyos sus pies se apresuran hacia el mal, escuche, están mostrando que no están oponiendo resistencia alguna al pecado. No están luchando, no están batallando, no se están esforzando. Escuche, comienza desde la mente. Si usted y yo no empezamos a verdaderamente entender lo que las Escrituras dicen, dice que abunde la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Cristo tiene que estar en abundancia en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos la mente de Cristo. Y si entonces tenemos la mente de Cristo, porque la palabra abunda en nuestros corazones, ¿qué es lo que va a suceder? No vamos a tener esos pensamientos inicuos y obviamente nuestros pies no van a apresurarse a correr al mal. La relación con la Escritura. La palabra del Señor nos dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dice el apóstol Pablo que debemos andar por el Espíritu y no debemos satisfacer ¿qué? Las obras de la carne, y que no debemos contristar al Espíritu Santo, con el cual usted y yo fuimos sellados. No podemos hacer tal cosa. Y entonces, como viene la tentación, y entonces, como tenemos malos pensamientos, y entonces, como queremos correr al mal, dice el Señor en Santiago, ¿qué cosa? Someteos pues a Dios, resistid al diablo para que Él se tenga que ir. Necesitamos entender esto, hermano, plenamente. Y luego viene el que es testigo falso que habla mentira. Testigo falso que habla mentira. Ya hemos visto que Dios odia la lengua mentirosa. ¿Usted se imagina esto? Testigo falso, ese que va y dice, oiga, yo vi al pastor en tal parte y estaba haciendo tal cosa. En serio, y no lo vio, le contaron. Él no vio nada, otro le contó. Y yo vi, dice. Ahí tenemos un tipo más específico de mentira. Está mostrando. Una mentira que ya no simplemente está tratando de librarse de algo malo que hizo, sino una mentira que está conduciendo a perjudicar a otra persona, a perjudicar a un hermano de la iglesia. Tenga cuidado con eso, porque esto es muy delicado. Ojo con eso, porque usted puede ser un testigo falso. ¿Ves que fulano me dijo tal cosa? Y fulano no dijo tal cosa. Él dijo algo y usted pensó que dijo tal cosa. Y usted está declarando y afirmando algo que él no dijo, porque usted no entendió. Pero también hay que tener cuidado cuando eso suceda. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que vienen a usted y le hablan de tal manera que cuando le habla, usted queda como, ¿dijo esto o dijo esto? Dicen cosas en las cuales tenga una defensa. Si dice, es que usted dijo esto, no, yo dije esto. O sea, utilizan palabras en las cuales queda el vacío de los dos. ¿Sabe cómo se llama? Malicia, y es pecado delante de Dios. Y a causa de eso puede salir un mal testimonio, porque uno podría decir, es que él me dijo tal cosa, y luego yo no dije eso. Pero sí lo dijo, pero dijo otra cosa, dijo dos cosas a la vez, se llama malicia. Y eso es pecado delante de Dios. El Señor prohíbe ser testigos falsos. El Señor prohíbe que hagamos tal cosa. Porque el testigo falso dice que no quedará sin castigo. El que difunde mentira perecerá.
Hermanos, dice la Escritura que como cristianos somos ¿qué cosa? Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y la vieja naturaleza tiene que cambiar, tiene que pasar. Y tenemos que tener esa nueva naturaleza en nuestros corazones. Fuimos liberados de nuestro viejo hombre. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Y todas estas cosas tienen que desaparecer. Para que nos llegue al final que dice que el que siembra discordia entre los hermanos. Y esta situación sí que se ve en la iglesia, hermano. Esa discordia, esas disputas que vienen. Lo que le decía ahora, el estar hablando del uno, el estar hablando del otro. Ay, es que el pastor predicó. Ay, es que el hermano predicó. Ay, es que la hermana dijo. Ay, es que el hermano dijo. Ay, es que cuando el hermano dirigió la alabanza dijo tal cosa. Ay, es que... Pero ¿por qué no viene a la persona? ¿Por qué se va a hablarle a los demás? ¿Usted no ha visto que cuando alguien se va de la iglesia, el primero que queda mal es el pastor? Porque cuando alguien se va de la iglesia, ¿qué es lo primero que dicen? Ah, es que el pastor. Ah, es que el pastor. Gente que se va de la iglesia porque Dios puso a servir a una persona en la iglesia, como si fuera el pastor el que determina. O el pastor no es el que decide. El Señor es el que decide quién sirve y quién no. Dice que Él quita reyes y pone reyes también. Pero esto es un riesgo, esto es un peligro. Escuche, es delicado. Esas personas que están haciendo chismes, esas personas que están hablando del uno, que están hablando del otro, esos que vienen y crean contiendas, esos que vienen y hacen una mala atmósfera entre los mismos hermanos de la iglesia. Esto es un riesgo, esto es algo terrible. La Escritura lo rechaza y el Señor dice que lo aborrece. El Señor lo aborrece. Sí. Debemos trabajar en esto. Trabajar mucho en esto. Debemos trabajarlo, debemos estar muy atentos, debemos estar evaluando todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Usted y yo debemos estar buscando intencionalmente la unidad y la armonía en la iglesia. Por eso hemos dicho, todos nosotros los cristianos debemos andar con el balde con agua y no con gasolina. De manera que alguien viene, hermana Lucila, ¿cómo le parece lo que me enteré del pastor? Vaya, dígale a él, no me diga a mí. ¿Cómo le parece lo que vi del hermano Julio? Vaya y háblelo con él. La Escritura dice que si un hermano pecó contra ti, entonces ve a él a solas. No me diga nada, no lo voy a escuchar. Pero los más espirituales dicen, venga, yo le escucho, hermana, para que oremos. No, lo que quiere saber qué fue lo que hizo fulano y sultano. Eso es todo. Eso es peligroso, ¿no? Necesitamos buscar arduamente la armonía en la iglesia. ¿Por qué? Porque aún el Señor Jesucristo mismo oró por esa unidad de la iglesia. Él mismo lo hizo, Juan 17. Debe haber unidad sobre todos los que hacemos parte de la iglesia, empezando por la familia. ¿Por qué? Porque escuche, la iglesia se conforma ¿de qué? De familias. Tiene que haber unidad familiar para que haya unidad en la iglesia. Si hay unidad en la familia, hay unidad en la iglesia. Ahora, cuando hay unidad en la familia, ¿qué sucede en la iglesia? A ver, la hermana Elizabeth está en el hospital. ¿Cuántos se duelen porque la hermana está en el hospital? Pero ¿cómo es posible que entonces somos una familia, estamos en la casa, mi esposa, mi hermano, mi hermana, entonces se quebró un pie? Se quebró el pie. No se duelen, no sienten dolor, nada, hermano. Eso es ocasionar una división. Ah, pastor, pero es que ese que quebró el pie no era cristiano, pero es tu familia. No hay dolor, no hay sensibilidad por la familia. Hermanos, ¿cómo vamos a decir que somos sensibles que en la iglesia? Necesitamos tener un corazón sensible, hermano. Ahora yo le pregunto, pastor, empezamos otra vez. ¿Hay alguno de estos pecados en tu vida? Ahora, usted debe ser sincero con el Señor, no con el pastor. Porque es que el mensaje lo trae el pastor. Sí. ¿Quién fue el que escribió Proverbios? El pastor. Proverbios del pastor John Jairo. ¿Será?
no soy tan sabio. ¿Hay alguno de estos pecados en tu vida, mi hermano y mi hermana? Este mensaje lo que debería es llevarte a arrepentirte y a buscar las fuerzas para vencer ese o esos pecados que estén en tu vida en este momento. Los que están en esta lista. De ir a la presencia del Señor para que no sigas en ellos. Pues ese es el propósito de este mensaje. Que examines tu vida a la luz de la palabra de Dios y que le pidas al Señor que te ayude a poderte apartar de cualquiera de estos pecados que Él ha mencionado en esta lista y en los cuales puedes estar participando. Que lo hagas pensando en que Él te ama y que como Él fue a la cruz del Calvario en tu lugar, entonces debes esforzarte en que Él te ayude para liberarte de ello. Recuerda lo que dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aún la misma Escritura nos dice a nosotros que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Escucha, Dios tiene la cura para todo pecado y para esta lista también. ¿Cuál es la cura? Venir a Él. ¿Pero cómo? Reconociendo de todo corazón que hemos pecado, que estamos allí, que estamos en esta falta, que estamos en estas fallas. Apartarnos de todo pecado y de toda maldad no lo podemos hacer solos. Necesitamos venir a Él, necesitamos buscar su presencia, necesitamos venir a Él, conocerlo a Él a través de la Escritura, tener una verdadera relación con Él y rogarle, suplicarle: Señor, soy un orgulloso en potencia, libérame de esto. Pero usted viene como hacía yo: Señor, la gente me dice que soy orgulloso. Señor, si sí soy orgulloso, ayúdame. La verdad, Señor, yo no creo mucho en eso, pero ayúdame en eso. Confesión. Reconocimiento. Más soberbio todavía delante de Dios. Hermanos, tenemos que acudir al Señor. Que a través del Espíritu Santo y su palabra Él nos conmueva y nos traiga al arrepentimiento y a la fe. Que usted y yo vamos a poder vencer todo pecado y aún cualquiera de los de esta lista, si usted y yo verdaderamente creemos que Él nos ama, creemos que tiene el poder para ayudarnos y que creemos que Él está en toda la disposición de ayudarnos a liberarnos de cualquiera de estos pecados o de cualquier otro. Pero necesitamos venir a Él, hermanos. Necesitamos acercarnos a Él, venir a Él en arrepentimiento y fe. Que nuestra motivación sea agradar a aquel que dio a su propio Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado, perdonarnos de nuestros pecados, darnos salvación y entregarnos por pura gracia la vida eterna. Que todo esto que hemos visto hoy aquí, que nosotros podamos estar participando. Hermanos, vengamos delante del Señor con un corazón humillado, con un corazón que verdaderamente reconoce cómo está y que le suplique al Señor para que haga un corazón nuevo en sí, en su interior, y que podamos verdaderamente vivir para agradarle a Él. Ahí está la invitación del Señor. Acércate a Él y busca vivir para su gloria. Oremos al Señor y que Él nos siga ayudando. Señor Dios Todopoderoso, te exaltamos y te glorificamos, te damos gracias. Señor, ¿qué más vamos a decir después de estas palabras? Ayúdanos. Solo eso, ayúdanos. Ayúdanos a reconocer el estado de nuestra alma. Dice la Escritura: ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Señor, que aquí levantemos la mano y digamos: yo quiero reconocer mis errores, Señor. Yo quiero venir ante ti reconociendo mis pecados, Señor. Yo quiero acercarme a ti en arrepentimiento y en fe. Yo quiero humillarme delante de ti. Solo yo quiero estar en tu presencia y recibir de tu ayuda y de tu fuerza, Señor. Padre, ayúdanos a tener un corazón humilde, quebrantado, un corazón que reconoce su pecado, su maldad, su soberbia, sus malos pensamientos, su mala actitud. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a venir a ti en un arrepentimiento real, Señor.
Que tu palabra taladre nuestro corazón y que libere nuestra mente al punto de reconocer cómo estamos, cómo somos delante de ti. Guíanos, Señor, en esta noche. Que a la hora de ir a nuestro aposento y estar a solas, podamos venir en este arrepentimiento real y genuino delante de tu presencia. Ayúdanos, Dios mío, por favor, para que nosotros vivamos, Señor y Dios, una vida que verdaderamente te agrade, que verdaderamente te exalte, que verdaderamente muestre que tú eres bueno y grande en misericordia con nuestro estilo de vida. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nosotros mismos y a dejar que tú obres en nuestros corazones. Yo te ruego, Dios mío, por mis hermanos y hermanas, por cada uno de aquellos que pueda escuchar este mensaje, cualquiera que pueda no ser salvo aún, que no te conozca, que entienda que a ti puede venir en arrepentimiento y fe y tú le perdonarás todos sus pecados. Que nosotros, los salvados de pura gracia, estemos confiados en que tú eres bueno y grande en misericordia y dispuesto estás a limpiarnos de nuestros pecados. Entregamos nuestras vidas delante de ti. Te damos gracias por tu palabra y que haga ese efecto positivo y sobrenatural en nuestras vidas. Es nuestro deseo y nuestro anhelo. Salimos de este lugar, no de tu presencia, y te rogamos que nos lleves en bendición y en victoria a nuestros hogares, y que podamos meditar, reflexionar y arreglar nuestras cuentas urgentemente contigo, Señor, para poder seguir adelante, dando honra, gloria y honor a tu nombre. Esto es lo que te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan todos.